Hoy exploraremos El Capital, la obra monumental de Karl Marx que ha desafiado a economistas, políticos y pensadores durante más de un siglo. Este libro, más que una simple crítica al capitalismo, es una disección profunda de su funcionamiento y contradicciones. Publicado en 1867, este libro no solo fue un ataque frontal a las desigualdades de su tiempo, sino que también sentó las bases para debates y revoluciones que marcarían la historia moderna. Escrito con un enfoque crítico hacia el capitalismo, este libro analiza las estructuras de poder, las dinámicas de explotación y los mecanismos que sostienen este sistema, pero El Capital no solo ofrece un análisis, también plantea preguntas que resuenan hasta nuestros días. ¿Es el capitalismo un sistema sostenible o está destinado a colapsar bajo su propio peso? Acompáñanos mientras desglosamos sus ideas principales y exploramos las controversias que aún giran en torno a esta obra monumental. Karl Marx comenzó a escribir El Capital durante un periodo de profundas transformaciones sociales, cuando la revolución industrial aceleraba la desigualdad económica en Europa. La obra debía ser una herramienta para entender y combatir lo que Marx consideraba el principal problema del capitalismo, la explotación del trabajo humano. Sin embargo, este proyecto fue titánico y requirió décadas de investigación, con apoyo crucial de Friedrich Engels. Algunos críticos sugieren que la magnitud de El Capital lo hace impenetrable para lectores comunes, y se cuestiona si su mensaje se diluye entre análisis técnicos que solo expertos pueden entender. Uno de los conceptos más icónicos de Marx es la fetichización de las mercancías. Para él, los objetos producidos bajo el capitalismo adquieren un valor casi mágico, ocultando las relaciones sociales y la explotación detrás de su creación. Friedrich Engels desempeñó un papel esencial en la creación y publicación de El Capital. Aunque la obra es atribuida a Karl Marx, Engels se encargó de completar y editar los volúmenes 2 y 3 tras la muerte de Marx, utilizando los extensos apuntes y manuscritos que dejó su amigo. Engels no solo organizó y dio coherencia a estos textos, también añadió su propio análisis para garantizar que las ideas fundamentales de Marx fueran presentadas de manera clara y estructurada. Sin su trabajo, es probable que El Capital hubiera quedado como un proyecto inacabado, privando al mundo de una de las críticas más profundas al sistema capitalista. Este esfuerzo reafirma el vínculo intelectual y personal entre Marx y Engels, cuya colaboración marcó la historia del pensamiento socialista. Uno de los pilares de El Capital es la teoría del valor trabajo. Marx argumenta que el valor de las mercancías no proviene de su utilidad, sino del tiempo y esfuerzo requeridos para producirlas. Este enfoque redefine cómo entendemos el precio y la riqueza en un sistema capitalista. Sin embargo, economistas modernos como los neoclásicos critican esta teoría, señalando que el valor también depende de la percepción del consumidor y de las dinámicas del mercado. La acumulación de capital es central en el análisis de Marx. Describe cómo los capitalistas reinvierten sus ganancias para expandir sus operaciones, creando un ciclo que beneficia a unos pocos mientras profundiza la pobreza de las masas. Este fenómeno, según Marx, lleva inevitablemente a crisis económicas periódicas. Pero aquí surge una controversia: ¿es esta acumulación intrínsecamente negativa? Algunos defensores del capitalismo argumentan que esta dinámica es necesaria para la innovación y el progreso. Sin embargo, los efectos colaterales, como la concentración de riqueza y las crisis financieras, siguen siendo difíciles de ignorar. Marx dedicó buena parte de su obra a describir cómo el capitalismo explota a los trabajadores, apropiándose del trabajo excedente que genera valor para los empresarios. En términos simples, el sistema paga menos a los obreros de lo que su trabajo realmente vale, maximizando así las ganancias del capitalista. Este argumento sigue siendo una de las críticas más feroces al capitalismo. Sin embargo, algunos plantean que el trabajo asalariado también ha permitido el desarrollo de una clase media, un fenómeno que Marx no anticipó del todo.
Marx argumenta que las crisis económicas no son accidentes, sino características inherentes del capitalismo. Estas crisis ocurren porque el sistema produce más de lo que el mercado puede absorber, generando un colapso temporal. En la actualidad, estas predicciones parecen vigentes, con recesiones y depresiones que afectan a millones. Sin embargo, el capitalismo también ha mostrado una capacidad notable para reinventarse. Estamos viendo una muerte lenta del sistema, como predijo Marx, o simplemente su capacidad de adaptación. El uso de máquinas para reemplazar el trabajo humano es otro tema central en El Capital. Marx veía la maquinaria como un arma de doble filo, aumentaba la productividad, pero también deshumanizaba al trabajador, reduciéndolo a un engranaje más en el sistema productivo. Con el auge de la inteligencia artificial y la automatización, este debate cobra nueva relevancia. Millones de empleos están en riesgo, y la pregunta persiste: ¿estamos construyendo un futuro más eficiente, o uno donde las desigualdades sean aún más profundas? Marx identifica contradicciones en el capitalismo. Una de las más importantes es que, aunque produce una enorme riqueza, también genera pobreza. Además, la búsqueda constante de ganancias termina por erosionar las mismas bases que sostienen el sistema, que inevitablemente lo llevarán a su colapso. Otra, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, donde la búsqueda constante de beneficios enfrenta límites insuperables. Sin embargo, críticos modernos señalan que el capitalismo ha evolucionado de formas que Marx no pudo prever. Las redes sociales, por ejemplo, han creado nuevas formas de riqueza que no encajan fácilmente en su teoría. El Capital sigue siendo un texto relevante en debates contemporáneos sobre desigualdad, globalización y derechos laborales. Sin embargo, también ha sido utilizado para justificar regímenes autoritarios que distorsionaron las ideas de Marx. En El Capital, Karl Marx llevó a cabo un análisis exhaustivo de las dinámicas del capitalismo, exponiendo cómo los sistemas económicos y sociales influyen en las relaciones humanas y las desigualdades estructurales. A través de conceptos rigurosamente argumentados, Marx cuestionó la naturaleza del trabajo, el valor, y las fuerzas que perpetúan las contradicciones dentro del sistema capitalista. A continuación, se presentan algunas de las ideas fundamentales que este texto aborda con profundidad. La mercancía como núcleo del capitalismo. Marx define la mercancía como el elemento básico del capitalismo, dotado de dos valores: el valor de uso, su utilidad, y el valor de cambio, su precio en el mercado. Destaca que, en el capitalismo, las relaciones sociales se enmascaran como relaciones entre mercancías, un fenómeno conocido como fetichismo de la mercancía. Esta idea muestra cómo los objetos adquieren un poder casi místico sobre los individuos. El fetichismo de la mercancía. Este concepto plantea que en el capitalismo, las relaciones sociales entre personas se representan como relaciones entre cosas. Por ejemplo, el valor de un producto parece derivar de sus propiedades inherentes en lugar de las condiciones sociales que lo produjeron. Esta abstracción deshumaniza las dinámicas laborales y perpetúa desigualdades. La teoría del valor trabajo. Marx sostiene que el valor de una mercancía es determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Este enfoque contrasta con las teorías clásicas que atribuyen el valor al mercado o a la oferta y demanda, destacando que el trabajo humano es la verdadera fuente de riqueza. La plusvalía como base de la explotación. Uno de los pilares del capital es la idea de plusvalía, que explica cómo el capitalista obtiene ganancias al pagar al trabajador menos de lo que produce. Esta diferencia entre el valor generado por el trabajador y su salario es la base de la explotación y la acumulación de capital. La acumulación de capital. Marx describe la acumulación de capital como un proceso en el cual los capitalistas reinvierten las ganancias para expandir su producción.
Sin embargo, advierte que esto perpetúa la concentración de riqueza en pocas manos y empuja a la clase trabajadora hacia una mayor pobreza y precariedad. Las contradicciones inherentes al capitalismo. El capitalismo, según Marx, está lleno de contradicciones. Por un lado, genera riqueza, por otro, crea desigualdad y crisis económicas recurrentes. Estas crisis no son anomalías, sino manifestaciones naturales de un sistema que prioriza la ganancia sobre el bienestar humano. El ejército industrial de reserva. Marx introduce este término para describir a la población desempleada que el capitalismo necesita mantener para controlar los salarios y maximizar las ganancias. Este ejército garantiza una oferta constante de trabajo barato y refuerza la dependencia de los trabajadores hacia el sistema. La alienación del trabajador. En el capitalismo, el trabajador está alienado de su propio trabajo, ya que no controla el proceso de producción ni los resultados de su esfuerzo. Esta desconexión genera una pérdida de identidad y propósito, exacerbada por las dinámicas impuestas por el capital. La centralización del capital. Marx explica que, a medida que el capitalismo avanza, las empresas más grandes absorben o destruyen a las más pequeñas. Este proceso de centralización aumenta la concentración de poder económico y limita la competencia real, desmitificando la idea del libre mercado. La inevitabilidad del colapso capitalista. Para Marx, las contradicciones del capitalismo conducirán inevitablemente a su colapso. La explotación y las crisis recurrentes generarán una lucha de clases que culminará en la transformación revolucionaria del sistema económico y político. Estas ideas han alimentado debates por generaciones, no solo por su profundidad teórica, sino por las implicaciones sociales y políticas que conllevan. Con el capital, Marx no solo analizó el capitalismo, sino que ofreció una herramienta para cuestionarlo y, eventualmente, superarlo. Karl Marx ha dejado un legado que no puede ser ignorado. Su capacidad para desentrañar el esqueleto del sistema económico capitalista y exponer las contradicciones inherentes que lo sostienen es, sin duda, un logro intelectual monumental. Con el capital, Marx nos invita a mirar más allá de las apariencias, a comprender que los problemas sociales y económicos no son casualidades ni meras fallas de gestión, sino consecuencias estructurales de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de muchos. Su enfoque profundamente materialista y analítico abandona explicaciones espirituales o místicas, centrándose en las dinámicas reales del trabajo, el capital y la explotación. Marx entendió que el control económico no es solo control sobre recursos, sino sobre personas, ideas y futuros. Como George Orwell sugirió en 1984, quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controla el futuro. Esta convergencia entre Marx y Orwell pone de manifiesto cómo las élites económicas y políticas moldean la sociedad desde la cúspide, determinando las condiciones de vida de quienes se encuentran en la base de la pirámide. El mensaje de Marx no es solo una denuncia, sino un llamado a la acción. Reconocer estas dinámicas no debe ser un ejercicio académico pasivo, sino un paso hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Si las desigualdades que denunció en el siglo XIX persisten, e incluso se agravan en nuestro mundo globalizado, su obra debe servirnos como un mapa para entender y confrontar estas problemáticas. La lucha por la igualdad social no es un capricho ni una utopía, sino una necesidad imperante en un mundo donde la riqueza y el poder están tan desigualmente distribuidos. La mente de Marx nos desafía a despertar del letargo, a cuestionar lo que parece natural e inevitable, y a imaginar un futuro que no esté dictado por las reglas de unos pocos, sino por las necesidades de todos. Como él mismo escribió:
Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Si te pareció interesante este análisis del Capital y quieres descubrir más sobre obras que han marcado la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Aquí continuaremos explorando los pensamientos que han dado forma a nuestra sociedad. Gracias por ver, y hasta la próxima.